Hey amigo, amiga, ¿qué tal estás? Bueno, pues otra clase más, la sexta clase de la sexta clave de cómo impactar en la audiencia creando presentaciones como lo hace nada más y nada menos que el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Imagina, ¿no? Y tener esos recursos, esas claves que tanto ha utilizado en sus mensajes persuasivos, nada más y nada menos que este líder que ha marcado un hito en la historia. Te guste o no sus políticas, te guste cómo ha dirigido al país o no, tenemos que reconocer que ha sido un referente en la comunicación, en la persuasión y en la influencia. Y lo que he querido es simplemente transmitirte en estas claves, bueno, pues elementos fundamentales, recursos fundamentales que él ha utilizado de forma consciente y de forma dirigida para persuadir, para influenciar, buscando un objetivo que era llegar e impactar a la audiencia y al público de alguna forma. Y esto es lo que te estoy intentando transmitir, porque realmente esto es lo que yo hago también en mis audiencias y en mi público, y te puedo garantizar que funciona de forma espectacular. Pero sin más, vamos a hablar de la sexta clave, y la sexta clave es nada más y nada menos que la utilización de los pronombres para impactar a tu audiencia. Te puedo garantizar que elegir bien el pronombre, elegir bien qué tipo de pronombre vas a utilizar en cada momento es algo muy importante. Pero la pregunta que yo te hago es ¿qué pronombre utilizar en cada momento? ¿Qué va a determinar la utilización de un pronombre u otro? Como todo, y ya lo hemos estado compartiendo, una de las cosas fundamentales es que tú, que a partir de ahora vas a ser un maestro de la persuasión, de la influencia, del impactar, de impactar a la audiencia y al público, tienes que tener en cuenta que siempre todo lo que vas a hacer, o casi todo lo que vas a tener que hacer en tus presentaciones, en tus conferencias, en tus presentaciones, formaciones, tienen que venir determinadas de un propósito. Tienen que tener un porqué. ¿De acuerdo? Tú antes has tenido que identificar dentro, a la hora de elaborar tu mensaje, a la hora de elaborar tu guión, tú antes has tenido que identificar cuál es el propósito de ese mensaje, de esa parte del guión que tú estás trasladando en cada momento. Y una vez que tú has identificado eso, tú tienes que saber qué es lo que tú quieres generar en esa audiencia y en ese público. De esta forma, tú vas a poder, después que has identificado qué es lo que tú quieres hacerles sentir, ¿te acuerdas? De la denotación y de la connotación, del mensaje objetivo y del mensaje subjetivo. Bueno, pues tú a ese mensaje objetivo que tiene que tener un significado objetivo, le tenías que dar una parte subjetiva que era la que les hacía sentir, la que les hacía emocionarse, la que les hacía llegar hacia adentro, ¿no? Y buscar esas reflexiones que queremos crear en esa audiencia y en ese público. Una vez que tú tienes identificado eso, lo que te hace falta es identificar qué tipo de pronombre, porque la utilización de pronombre, aunque parezca mentira, es un recurso súper poderoso. ¿Por qué? Porque lo que realmente genera el pronombre es resonancia, es vibración en tu discurso. Genera vibración en el mensaje que tú estás trasladando. Y cuando estoy hablando de resonancia, cuando te estoy hablando de vibración, lo que estamos hablando realmente es de energía. Y eso es lo que tú estás creando en tu audiencia, en tu público, a la hora de utilizar un pronombre o utilizar otro. Recuerda que la clave, y vuelvo a repetirte y no me canso de decírtelo, es que tú de forma consciente y dirigida elijas cuál es en cada momento el pronombre que tú tienes que elegir. Vamos a hablar de tres principales pronombres que tú vas a utilizar en tus formaciones, en tus capacitaciones, en tus presentaciones. Vamos a hablar del yo, ¿no? ¿Qué sucede cuando tú estás utilizando constantemente el yo? Bueno, pues estarás de acuerdo conmigo que cuando has escuchado discursos, cuando has escuchado presentaciones que han estado centradas o que han sido discursos donde se ha utilizado mucho el yo, la vibración, la resonancia que está generando en ti y sobre todo, igual que en ti, en la audiencia, pues no es una resonancia adecuada, ¿de acuerdo? Sí que está bien que en algún momento, pues por ejemplo, para generar esa autoridad o esa credibilidad, en algún momento puedas utilizar en tu discurso, como no, ese yo. Pero cuando utilizamos mucho ese pronombre, lo que estás generando en la audiencia es que perciban que es un discurso, es un mensaje principalmente egocéntrico.
Es decir, la gente no entiende qué hace ahí, porque estás hablando de ti. Y recuerda que una de las cosas fundamentales que tienes que tener en cuenta es que cuando tú vayas a hacer una presentación, diferénciate de los demás speakers, de los demás conferencistas, de los demás formadores que normalmente ponen el foco en ellos. Si tú quieres impactar en tu audiencia, tienes que tener en cuenta que está muy bien que pongas el foco en ti para, bueno, pues generar esa autoridad, para tener en cuenta el discurso que tienes en todo momento, para que sepas que en todo momento qué elemento tienes que incorporar o qué recurso tienes que incorporar, pero sobre todo los grandes protagonistas son ellos. Y cuando tú utilizas un discurso donde el pronombre es constantemente el yo, pues no estás implicando a la audiencia, no estás llegando a la audiencia y por lo tanto esas personas incluso mejor dicho, su subconsciente empiezan a percibir o a tomar conciencia de qué estoy haciendo aquí, si este señor está hablando constantemente de él, es decir, se está haciendo protagonista. Y es un mensaje que se hacen ellos mismos de forma totalmente inconsciente, pero claro, está determinando que esas personas después no vayan a actuar en base a lo que tú vas a querer que actúen, y recuerda que nuestro objetivo final es que se muevan a la acción, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para terminar con este primer pronombre, te diré que recuerda siempre, no va de ti, va de ellos. Recuerda, el foco no tienes que ponerlo solamente en ti, lo tienes que poner en ellos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que intentar en algún momento sí utilizar ese pronombre yo, pero normalmente el discurso, el mensaje, tiene que ir centrada en la audiencia, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a por el otro pronombre que también utilizamos y que también utiliza el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pero realmente no es el que más utiliza, ¿de acuerdo? No es el que más utiliza. Cuando nosotros estamos constantemente utilizando este pronombre, lo que estás realmente haciendo ya es conectar, estás conectando con tu audiencia, ¿vale? Estás conectando con tu público, y eso está bien, ¿vale? Porque hemos estado hablando de que esto no va de ti, sino que va de ellos. Por lo tanto, un discurso centrado en utilizar pronombres que están con el tú constantemente, bueno, pues como te he comentado, no es recomendable tanto con el yo como el tú constantemente, pero sí que la utilización de ese tú lo que está generando en la audiencia es un compromiso, ¿no? Estás comprometiendo a esas personas y ellos empiezan a entender que ese mensaje, que esa presentación va de ellos, que va para ellos, ¿vale? Y les está implicando, que es un elemento fundamental que tienes que tú perseguir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la utilización del tú es muchísimo más correcta porque estás implicando que utilizar de forma masiva el yo, ¿de acuerdo? Porque además, recuerda, si estás constantemente implicando, si estás constantemente comprometiendo a tu audiencia, eso te va a ayudar a que ese discurso genere acción, ¿vale? Genere más acción en ellos, porque va de ellos, ¿entiendes? Por lo tanto, estás cumpliendo uno de tus objetivos, que es moverles a la acción, ¿de acuerdo? Y uno de los pronombres más utilizados, y si no, recuerda el yes we can, nosotros podemos, es decir, la utilización del nosotros. ¿Por qué? Porque de esta forma, cuando tú utilizas el pronombre nosotros, lo que estás asegurándote es que el mensaje va para todos. Es decir, para los que están de acuerdo o los que no. Es decir, cuando Barack Obama hablaba de yes, we can, sí, nosotros podemos, estaba incluyendo a todos los Estados Unidos, es decir, a las personas, a sus electores, a la gente que le iba a votar y a la gente que no, pero incluye, es decir, es un discurso inclusivo y eso nos llega a todos. Es decir, tienes que utilizar el nosotros porque el nosotros, que utilices de forma masiva el nosotros, está haciendo que toda tu audiencia, todo tu público, genere en ellos algo inclusivo, ¿de acuerdo? Son parte de esa presentación, son parte de esa reunión, son parte de todo ese mensaje que tú estás trasladando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, 3 pronombres importantísimos, el yo, el tú, el nosotros, tienes que utilizar todos, ¿de acuerdo? Pero en cada momento y, como te decía, en el porcentaje adecuado. Si yo te tengo que animar, yo siempre te diré que utilices muchísimo más el nosotros, porque de esta forma estás generando un discurso inclusivo, es decir, estás abarcando y asegurando que estás llegando a toda la audiencia y a todo el público.
Bueno, pues ahora lo que te toca, así es, te toca implementarlo, te toca aplicarlo, te toca ser tú el protagonista, ¿vale? Y empezar a utilizar estos pronombres, pero algo muy importante, estarás dándote cuenta que en todas las claves te lo estoy transmitiendo. Algo muy importante que es que lo tienes que utilizar de forma consciente y de forma dirigida. ¿De acuerdo? Esa es la clave fundamental. Cuándo tienes que utilizar el nosotros, cuándo tienes que utilizar el tú, cuándo tú tienes que utilizar el yo. Pero recuerda, eso te lo va a dar en la identificación de cuál es el propósito de ese mensaje que tú quieres trasladar y cómo quieres impactar a tu audiencia. ¿De acuerdo? Bueno, como ya sabes, 1 minuto. Tienes que identificar cuáles son los 2, 3, 4 aprendizajes que, bueno, pues te ha generado esta clave fundamental, porque de esta forma lo que estamos haciendo es anclar, estamos identificando, estamos reforzando las ideas principales que te has llevado concretamente en esta clave o en todas las claves que estamos haciendo, porque si te das cuenta es un ejercicio que estamos repitiendo constantemente para fijar concretamente esas ideas. Así que en 1 minuto, ¿qué aprendizajes tienes de esa clave? Después que hayas identificado cuáles son los aprendizajes fundamentales de esa clave, pues vamos a la siguiente pregunta, que es ¿qué nuevas posibilidades abres en base a esto aprendido en esta clave, la utilización de los pronombres de forma efectiva? ¿De acuerdo? Una vez que tengas esto, ya sabes, nos vemos en el siguiente vídeo en el que vas a conocer nada más y nada menos que cómo generar una imagen correcta en la mente de tu audiencia. Así que sin más, te veo en la siguiente clave.